Hola, pero muy buenos días a todos ustedes nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a este su canal, Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te invito a que lo hagas y actives la campanita ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Debes ver el video completo y así conocerás los requisitos. Bueno, contarte que así también apoya nuestro refugio de animalitos rescatados y que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una consulta por videollamada durante 1 hora en la cual podrás preguntar todo lo que tú desees. Nuestros datos de contacto están en el primer comentario y son los únicos, tenlos en cuenta, no hay otros para que no caigas en estafas. Bueno, la lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarla pasar. Vamos a comenzar con un mensaje general. Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario también hay una lista que dice dónde lo puedes encontrar, ¿ok? Bueno, comencemos con el mensaje general para cada uno de ustedes. Bueno, entonces me dice durante estos días que el poder del universo va a estar contigo, que la energía divina te va a hacer reinar, te va a hacer triunfar ante una situación, Capricornio. Y si tú crees que la victoria viene de lo alto, viene del universo, viene de todas tus oraciones y tu clamor, porque están siendo escuchadas, escribe amén ya mismo en los comentarios para que decretes esto para ti. Me dice, no es tarde para cumplir ciertos sueños, ciertas metas, ciertos proyectos. Nunca es tarde. Tarde, lo único tarde es el día que nos morimos, porque ahí sí ya definitivamente, al menos por esta vida, nada que hacer. Pero te invita a retomar algo que dejaste por allí abandonadito porque piensas que ya los años han pasado y que ya no. Esto aplica para profesiones, carreras, negocios, relaciones. Allá tú en tu corazoncito y en tu vida pues individualizarás y sabrás sobre qué te está hablando el universo específicamente. Te dice, esta carta creo que hasta sobra en los Capri porque dice el saber te da rectitud. Y si para alguien es importante siempre andar derechito, cumplir principios y valores, eres tú. Hay una persona correcta en el zodiaco y esa eres tú. Entonces me dice, continúa haciendo las cosas bien porque en el momento en el que tú menos pienses, de verdad que vas a ver los resultados de todo lo que has estado sembrando. Bueno, vamos a pasar al mensaje del amor y la economía. Y si tú quieres saber cómo te irá en el amor y la economía y estar en nuestros en vivo, es súper fácil. Esta carta quiere salir. Suscríbete y activa ya mismo la campanita para que te llegue la notificación y así sepas cuando estamos en vivos donde puedes hacer preguntas gratis. Vamos a comenzar con la parte sentimental de los que están solteros. Y ustedes pues los solteros son solteros, totalmente solteros. Los que no tienen ningún vínculo con el ex o la ex, los que no sienten nada por nadie ni están saliendo con alguien así sea casual. Miren que arrancamos con la carta del ermitaño. Y esta es una carta bastante interesante porque me habla de que algunos de ustedes están en un proceso de introspección, en un proceso de reflexión muy importante, en un proceso de sanación, de adentrarse a ustedes mismos, de conocerse, de reconocerse, de volver a construirse, a sanar, a reconectar. Entonces esto es súper importante. Bueno, veo que sin embargo y a pesar de que este proceso es más que necesario,
El universo sí me les está diciendo que están muy solos, que están por ahí como un champiñón, que están por ahí, digamos, como tan solos, tan retraídos. Y sé que, o sea, ustedes por naturaleza Capri aman estar en su casita, pero es necesario que hagan un poquito de vida social, porque si no, no van a conocer, pues, como su conexión especial. Bueno, entonces es importante que lo tengan en cuenta. Así que, pues, ayúdate que yo te ayudaré, dice por ahí. Vamos a ver qué viene para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien, aún una conexión especial. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa, la novia. Puede que estén juntos o separados o incluso en contacto cero. Quiero que justo ahora tú te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona. 1, 2, 3, 4. Ok. Quiero que ahora te concentres y digas el nombre tuyo junto al de esa persona especial. Ok. 1, 2. Bueno. Vamos a comenzar. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se aproxima para esta conexión? ¿Qué te aconseja el tarot? Vamos a correr estas carticas más hacia acá. Ok. Bueno. Comencemos entonces. ¿Qué siente esta persona por ti? Miren que me sale la carta de la justicia. Definitivamente el universo no se queda con nada, Capri. Hay alguien que ahora viene para querer enmendar un error y hacerlo en armonía, hacerlo en equilibrio, hacerlo en paz, hacerlo con tranquilidad. Tú realmente verás si perdonas o no perdonas a esta persona, pero lo que sí te puedo asegurar de verdad es que aquí hay alguien que quiere arreglar las cosas. Aquí hay alguien que quiere resolver contigo todo, absolutamente todo por las buenas. Entonces, pues no te dejes como llenar de rencor, llenar de mala vibra, porque veo que la justicia va a empezar a brillar para ti. Veo que realmente las cosas empiezan a fluir de una mejor manera en tu corazón, en tu vida y sobre todo en el corazón de esta persona. Siento que algunas de las relaciones definitivamente no van a volver, pero esta persona sí siente pedir perdón. Eso te lo aseguro. Sea que tú regreses, que no regreses, que ya tenga alguien más, lo que sea, pero esa persona te va a buscar para pedir perdón porque definitivamente veo que el universo le está como removiendo la conciencia por allá. ¿Qué piensa esta persona? Eso es que siente. La carta de la comunión. Miren que definitivamente esta carta me confirma la carta anterior y me habla acerca de alguien que ya no quiere más guerra contigo. Se cansó de las peleas, se cansó del odio, del rencor, de las indirectas, de toda esta situación como maluca que ha habido. Entonces ahora ya quiere como la paz, la tranquilidad, que las cosas fluyan de una mejor manera entre ustedes dos. Bueno, ¿qué quiere finalmente? ¿Qué busca? La ofrenda, entregar. Sí, me dice, yo veo que antes era como Capricornio el que siempre estaba allí, dándolo todo, ofreciéndolo todo, el que siempre estaba allí, pues como en un 100%, casi en un 1000%. Y creo que esta persona ha comenzado a reconocer su error, ha comenzado a reconocer que la relación era desequilibrada en ese sentido, Capri,
¿Qué se viene para esta relación? Mucho progreso. Sea que tú quieras regresar, sea que tú quieras terminar, sea que tú quieras continuar esta relación, viene progreso para ti. Lo que sea que vaya a pasar va a marcar un avance significativo en ti como persona, en tu evolución, en tu crecimiento. No sé por qué me resuena también comentarles que a veces el error es que uno le pide al universo que pase justamente cierta cosa. Y el universo, y bueno, y tú horas y horas y horas y como que no ves la respuesta y aquí el universo te está diciendo, a veces no es lo que tú quieras, lo que tú quieres a veces no es lo que más te conviene. Realmente lo que más te conviene solo lo sabe el universo y por eso te da lo que necesitas en el momento en que lo necesitas. Así que en vez de orar como un niño berrinchudo que solo quiere eso y se obstina con eso, pide siempre que suceda lo mejor en esa situación, lo que más te ayude a crecer. Bueno, me dice que es tiempo de reconectar mucho con los amigos. Sí, tiempo de reconectar. Tiempo de que tú vuelvas a reconectar y que hables de esta situación con esta persona, con alguien más. Siento que algunos de ustedes están como tan herméticos, tan cerrados, que eso no les permite tener una perspectiva más grande de la situación, ni ver más opciones, más soluciones. Entonces es necesario que vuelvan y reconecten con alguien más. Me dice que a futuro, para ti, sea con él o con otra persona, viene una relación muy equilibrada. Que tú estás aprendiendo la lección y acá vuelve y te lo confirma en la carta de abajo, que tienes que aprender a ser equilibrado, que no puedes estar dándolo todo, que también mereces recibir. El problema contigo es que a veces no te sientes merecedor y tampoco te das la oportunidad de ser quien reciba, porque te da miedo qué es lo que vas a recibir. Y la carta del loco te aconseja dar ese salto de fe hacia aprender a recibir, darte la oportunidad de ser quien está del otro lado. Bueno, para algunos de ustedes se aproxima un tiempo en el cual si terminan esta relación no les conviene iniciar rápidamente otra, sino más bien quedarse solteritos o solteritas por un tiempo. Veamos qué viene para la parte económica de todos los Capri. Para los que están sin trabajo, la carta del logro, respuestas favorables o positivas a hojas de vida, a préstamos para iniciar negocios o emprendimientos. Para los que están con trabajo, se viene mucho trabajo, mucha bendición. Les marca la carta de la laboriosidad. Así que a darle duro porque se vienen cosas muy grandes, muy buenas, pero que van a implicar mucho sacrificio. Les marca el 72 como número de la suerte y la carta de la purificación, así que les recomiendo hacerse la limpieza del huevito que aparece en nuestra lista de reproducciones. Bueno, muchas, pero muchísimas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Los llevo infinitamente en mi corazón. Les voy a contar cuáles son los premios y los requisitos. Nuestros premios son una lectura privada conmigo y también estar en los en vivo que ahora serán solo para suscriptores porque YouTube nos permite esa opción. Los requisitos son estar suscritos, tener la campanita activada, darle like a este video y escribir el nombre de la fruta que aparece durante un sticker. Y además al lado del nombre de la fruta tienen que escribir el número 9. Bueno, bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón.